Imagina que vives en un mundo que está en medio de una tradición que dejó una dinastía que duró más de 500 años y los comienzos de una nueva época completamente distinta y moderna. Imagina que vives en un mundo en el que tú como mujer solamente vas a ser bien considerada en tu sociedad si te casas, si tienes hijos, pero lo que tú realmente quieres es escribir y publicar. Pues así vivían Kim Myung-sung, Na Hyo-seok y Kim Hyo-rop, las pioneras del feminismo coreano. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a otro video de mi canal. Yo soy Fran y hoy les traigo un nuevo video. Antes de comenzar este video, te quiero pedir que por favor compartas este video si te gustó y que le des like, porque como es una reseña, en Booktube no suelen tener muy buen desempeño y mi canal últimamente está pasando por un momento en el que no está teniendo el mejor de los desempeños ni la mejor de las visibilidades, así que si puedes dejarme un like y compartir este video con alguien que tú consideres que le va a gustar el contenido, por favor, yo estaría muy agradecida. Es muy curioso cómo el mundo ha vivido los procesos de manera diferente. A comienzos del siglo XX, en Occidente, era bastante normal que hubiera mujeres escritoras, claramente. No habían hordas de escritoras y tenían muchas dificultades. Sí, el feminismo ya había dado algunos frutos y muchas mujeres podían ser reconocidas precisamente por ser escritoras, pero en Oriente la cosa no era tan así. No habían demasiadas mujeres y en realidad podría decir tajantemente no se conocían antes de el año 1900 escritoras realmente reconocidas, pero hubo tres figuras que sí sacaron la voz y son las mujeres que están antologadas en este pequeño libro de cuentos, pequeño pero muy interesante y con mucho contenido que quiero recomendarles hoy. Y ok, para entender mejor el contenido de estas autoras, creo que es importante que vayamos a conversar sobre el modernismo. El modernismo fue una corriente artística, si queremos, también se le llama modernismo literario, pero en general en todos los ámbitos de las artes existía esto y se llamaba modernismo, que se conoce como a los inicios del siglo XX. Ahí la cosa era muy interesante porque si bien anteriormente había mucho trabajo ficcional, había muchas ideas de lo histórico, de intentar escribir como pegado a la historia. Y en el modernismo eso se derrumba. Ellos dicen, ¿qué me importa a mí el contexto histórico de las cosas? Yo quiero escribir lo que se me cante de él. Y así fue como la gente empezó a liberarse mucho más de esas cadenas históricas y empezaron a crear. Y como les decía, no solo en la literatura, sino que también en la pintura, en la escultura, en la danza, en la música, etcétera. Imagínense que los primeros años de el 1900, del siglo XX, igual estuvieron marcados por la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Eso provocó que muchos países estuvieran en contacto de alguna manera. Y aquí es donde empieza a llegar ciertas cosas a Corea del Sur por influencia de Japón. Recuerden que a comienzos del siglo XX, Corea del Sur era, bueno, Corea en ese tiempo era una colonia japonesa. Estaba siendo dominada por los japoneses. Y luego, cuando obviamente queda todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, ya después Corea se libera. Pero la influencia japonesa en Corea fue increíblemente grande, increíblemente dolorosa también para muchas personas en la historia y terriblemente violenta. Pero muchas cosas de esas culturas se fueron mezclando y Japón, como era un país bastante abierto ya en esa época, fue llevando ciertas cosas a Corea porque había muchos coreanos que estudiaban en Japón, entonces ahí podían tener contacto básicamente con Occidente, con las nuevas ideas, con todo este mundo nuevo que se conocía. Eso fue como el pequeño momento introductorio, muy pequeño y superficial, pero suficiente para poder entender cómo escribían estas tres autoras. Entonces, con eso de fondo vamos a hablar sobre el primer cuento de este libro que está escrito por Kim Myung-sung, que se llama La Niña Misteriosa. Vamos a hablar un poco de esa autora porque su figura es bastante interesante y se conoce como la primera escritora moderna de Corea del Sur, de Corea en realidad en ese tiempo, y ella vivió entre los años 1896 y 1951. Nació en Pyongyang, que es lo que ahora actualmente es la capital de Corea del Norte, pero en ese tiempo era todo un mismo territorio. Y bueno, cursó sus estudios entre Seúl y Tokio. Es por eso que les decía que ella tenía mucho más contacto con ese mundo más nuevo y que iba constantemente viajando entre Corea y Japón.
Ahí en Japón es donde ella pertenece a un grupo literario. En la época del modernismo era muy importante tener un grupo de artistas al cual pertenecer. En Europa hay muchísimos, todo esto del arte nuevo en Francia. Los japoneses y coreanos en esa época querían reunirse para hablar de las cosas que estaban leyendo, para hablar de arte, para hablar de cultura. Ella le gustó siempre mucho escribir y, como dato curioso, ella tradujo algunas obras de Edgar Allan Poe del inglés al coreano, así que me parece muy interesante porque ya conocía, imagínense, conocía a ese tipo de escritores estando ella en un país tan lejano y, como les decía, tan todavía cerrado y ligado todavía a la dinastía Joseon, que era la dinastía que duró más de 500 años. Lamentablemente, en la época en la que ella estuvo viva no fue demasiado considerada por la crítica, porque ella venía de una familia donde era una hija ilegítima, por lo tanto no tenía muy buen estatus en la sociedad, y además sus obras eran bastante interesantes porque apelaba mucho al tema del amor libre, como a la libertad en realidad de amar, no al amor libre como se conoce ahora, sino que la libertad de amar o de no amar, y también como de la libertad del propio cuerpo, no en un ámbito sexual como se conoce ahora, sino que libertad como del ser. Y eso obviamente era demasiado revolucionario para una chiquilla y nadie mucho la pescó. Y también lamentablemente falleció en Japón ya años después, víctima de una enfermedad. También tuvo muchos problemas mentales, estaba en la completa pobreza y murió sin reconocimiento alguno. Y afortunadamente en los últimos tiempos se ha ido rescatando un poquito más de su figura, pero durante mucho tiempo no se conocía nada sobre la primera escritora moderna en Corea. Ok, el primer relato es muy interesante, se llama La Niña Misteriosa y cuenta la historia de una niña muy bonita, chiquita, muy interesante ella, que va viviendo con su abuelo y va escapando a lo largo de la historia. Toda la gente en los pueblos que va visitando se preguntan por qué están haciendo esto de irse de ciudad en ciudad, y resulta que ella es hija de un hombre y una mujer. Esa mujer lamentablemente se suicidó porque era infeliz en su matrimonio, y el padre era una muy mala persona con las mujeres, tenía como muchas esposas. Entonces el abuelo no quería que su nieta corriera el mismo destino que su madre y decide llevársela. Y ahí es donde está el problema, porque básicamente en ese tiempo la descendencia se consideraba netamente masculina, es decir, el hijo es del hombre, o sea, él es el progenitor, por lo tanto la familia materna pierde toda la potestad con ese ser que nació de esa relación. Y eso me parece muy interesante porque se puede ver en un libro muy actual que se llama Kim Ji-young, nacida en 1982, que es un libro coreano. También hablan un poquito de eso, de cómo cuando la mujer se casa con un hombre pasa a ser casi que familia del esposo y ya pierde un poco la conexión con su familia materna. Y así es cuando, por ejemplo, en las festividades la esposa tiene que ir a la casa de la familia del esposo, no así el esposo, porque es como una obligación social. Entonces me pareció interesante hacer ese nexo de que hasta el día de hoy se pueden seguir rastreando esos elementos en literatura contemporánea. Pero bueno, en La Niña Misteriosa ocurren esos temas, esa descendencia exclusivamente patriarcal, porque viene del patriarca, por decirlo de manera más simple. Y no se asusten con la palabra patriarcado, porque cada vez que hablo de patriarcado la gente se asusta. Otros temas también que toca este cuento: exclusión, pobreza, los roles también, el abuelo haciéndose cargo de una niña, el abuelo materno, no es cualquier abuelo. También obviamente habla de los juicios sociales, la otredad, que van a decir los demás de el otro, que en este caso el otro sería esa niña que vive en una familia no tradicional, bastante extraña. Entonces sí, son elementos que, como les decía, que a simple vista no están, pero que si tú vas analizando un poquito más el relato van a aparecer y te vas a dar cuenta. El siguiente cuento se llama Kyung-hee y es de Na Hyo-seok. Este relato es muy interesante porque es muy doméstico, habla mucho de las cosas del día a día que hacen ciertas mujeres y cuáles son los espacios que ocupan dentro de la casa. La cocina, el patio, y eso, no hay mucho más otro entorno en los que las mujeres pueden desarrollarse. Entonces vemos aquí a la protagonista constantemente realizando labores del hogar y ella tiene una idea. Ella quiere estudiar. Ella tiene una personalidad diferente, es carismática, no le gusta estar callada como sí deberían ser todas las señoritas.
en esa época y tiene ganas de ir a Japón, tiene ganas de estudiar, tiene ganas de conocer el mundo. Pero eso no era buen visto. La familia le dicen, ¿cómo vas a invertir en llevarte a tu hija que esté ya sola en Japón, lejísimo? Quizás con qué cosa se va a convertir en quizás qué cosa. ¿Cómo tú vas a dejar que la niña se te vaya para allá? No. Encuéntrale un marido. Esa es la mejor parte del texto. Ella se empieza a cuestionar qué es lo que quiere para su vida. Si estudiar y realizarse. Sin embargo, eso tiene cosas en contra, porque si hace eso va a ser mal mirada en la sociedad. O encontrar un marido, tener una casa, hacer las cosas del hogar y vivir tranquila por siempre. Entonces esos son los elementos que ella comienza a cuestionarse a lo largo del texto, que es bastante cortito pero muy muy interesante, porque dejan a la protagonista en esta encrucijada que es básicamente el yo y la tradición peleándose y ella en medio. Y finalmente tenemos el otro cuento que se llama Despertar, que está escrito por Kim Hye-rop y también nos muestra la vida de una mujer que vive en una casa coreana tradicional, pero ella no vive en su propia casa, sino que vive en la casa de la familia de su esposo. Ella está casada con un chico que está en Japón estudiando y están completamente enamorados. O sea, él ya no puede aguantar la espera para venir a verla, viene a verla, se embaraza y dice, qué maravilla de vida la que me tocó, estoy aquí feliz. Sin embargo, su familia, la familia paterna, que ahora es su familia, no la trata demasiado bien. Entonces ahí está como que extraño a mi marido, pero bueno, es lo que me toca esperarlo. Hasta que ocurre algo que cambia todas las reglas del juego y ella claramente tiene que salir de la casa en la que está. Pero recuerden que ella estaba embarazada y ella tiene que tomar una decisión muy importante con ese hijo. Y ahí se pone también en encrucijada. ¿Qué hago? ¿Aguanto la vida como está luego de esa tragedia que ocurre? ¿O tomo una decisión un tanto más radical, pero que es la única válida para que este ser que es mi hijo pueda realizarse de buena manera sin que el peso de que yo sea su madre lo esté persiguiendo toda la vida? Son realmente cuestionamientos súper importantes, pero que no es porque las personajes, las protagonistas de este libro se le hayan ocurrido, sino que son producto de la sociedad, producto de lo que está establecido socialmente, y son decisiones que son básicamente empujadas a tomarlas si no quieren básicamente convertirse en personas excluidas de la sociedad. En estos tres cuentos son bastante interesantes los alegatos feministas que hay, pero si ustedes están esperando un cuento donde estos alegatos feministas estén realmente explícitos, este no es el libro, no lo van a encontrar. Son detalles muy sutiles y muy domésticos, pero creo que ahí está la gracia de este libro. Son cuestionamientos a una sociedad marcada por el confucianismo, la ocupación japonesa, la tradición, los roles de género, una cultura muy potente que es cuestionada por simples mujeres, y eso es lo interesante y eso es también lo que molesta en los textos. Hay un artículo de la Universidad Nacional de México que me gusta mucho, que analiza este libro, que dice: en estos textos la reivindicación feminista no es una lucha por la libertad del cuerpo, sino algo anterior, la lucha por la libertad del ser. Me parece aún más interesante que, siendo tan sutil y siendo tan poético, podamos conocer también un aspecto de la sociedad coreana, que al menos es una cultura que a mí me interesa demasiado y sé que está muy de moda hoy en día. También es importante conocer el feminismo de distintos lugares para entender que no existe solo una literatura feminista, no existe solo una forma de ver las cosas, porque en todos los lugares son cosas diferentes y han ocurrido cosas diferentes, y este libro es claramente un acercamiento a algo distinto, a algo que no conocemos. Y pues eso, yo se los quería recomendar muchísimo. Hay otra cosa interesante que me gustaría mencionar. Este libro tiene un prólogo al principio que me parece un acierto increíble, porque si el prólogo no hubiera estado, no creo que nosotros pudiéramos haber entendido tanto los cuentos. Te explican muchísimas cosas interesantes del contexto histórico que son necesarias para disfrutar la lectura y poder analizarla correctamente. Así que muy bien a la editorial Hwarang por haber hecho esto, y espero que en el futuro podamos encontrarnos en otro video donde yo te recomiende otro libro. Cuéntame aquí abajito en los comentarios si leíste este libro y si te gustó, y si no lo has leído todavía, yo te invito a hacerlo. Nosotros nos vemos en un próximo video que espero que sea súper pronto, y ya está. Chao.